Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes y sus Misiones, ingresando una vez más con mucho amor y mucha fe con estos mensajes que son basados en las Sagradas Escrituras para entender un poco más los acontecimientos presentes, pasados y futuros. Así que hoy queremos unirnos en un mensaje que le hemos titulado en base a un versículo que estaremos mencionando. El mensaje le hemos titulado de parte de Dios de esta manera: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así se titula el mensaje: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así que te animo en este momento a poder buscar la segunda carta del apóstol Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo del 1 al versículo 3. Vamos a dar lectura a esta maravillosa palabra y porción bíblica, revelación directamente de Dios. Así dice el versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, mucha gente, muchos cristianos también, seguirán sus disoluciones, por cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Le invito a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendecimos esta porción bíblica. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos des entendimiento, Padre, discernimiento, que podamos comer esta palabra, porque este es el alimento de todos nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El mensaje se titula de esta manera, hermanos: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí hay una gran verdad. El mismo Señor Jesucristo, mediante el apóstol Pedro, nos exhorta, nos anima a todos nosotros a que debemos evitar la ingenuidad y debemos aceptar esta gran verdad. Que no todos los que predican son verdaderos predicadores. No todos los que pastorean son verdaderos pastores. No todos los que son maestros son buenos maestros de parte de Dios. Así como hay buenos siervos de Dios, también hay falsos siervos de Dios. Y usted dirá: pero ¿cómo es posible? Que eso es una gran verdad. Es una gran verdad. El enemigo de las almas dice que siembra también la cizaña, aún dentro también, amados hermanos, de los que enseñan. Y el Señor nos dice en este momento, con esta palabra, nos dice que habrá entre nosotros falsos maestros, ¿verdad? Que introducirán encubiertamente herejías. Quiere decir entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, que tú y yo debemos probar los espíritus, si son espíritus de Dios o no son espíritus de Dios. Es muy importante entender que si alguien nos predica la palabra, algo que está muy distante de la verdad bíblica, entonces
es importante ponerlo en observación, porque cada uno de nosotros puede tener una experiencia personal con Dios. Yo tengo mi experiencia personal con Dios. Tal vez usted, hermano, también tiene su experiencia personal con Dios. Pero mi experiencia personal con Dios no va a pesar más que la palabra de Dios. No vale más que la palabra de Dios. La palabra siempre vale mucho más que mi experiencia, aunque todos tenemos una experiencia personal, pero no por eso yo voy a tratar de cambiar la verdad de Dios. Y ahí entonces el Señor nos habla de los falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué es un falso maestro? Pues es muy contrario a un verdadero maestro. Dice que habrán falsos maestros. Quiere decir entonces que estas personas que tal vez hablan de Dios o enseñan de Dios, ante los ojos del Padre serán falsos maestros. ¿Y cuándo entonces, cuándo podemos decir que una persona que enseña la Escritura puede llamarse un falso maestro? Pues, hermanos, cuando esta persona que enseña la palabra prácticamente se aparta de la Biblia y trata de enseñar en base a una experiencia personal, que todos tenemos una experiencia personal, pero tratan de llevar esa experiencia personal muchas veces a darle mayor peso que la misma Sagrada Escritura. Por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que enseñes una sana doctrina. Quiere decir que lo que el mundo necesita es conocer la Biblia. Lo que el mundo necesita conocer, cuál es la verdad que Dios me pide, en la que yo tengo que caminar y la que yo tengo que andar. Así que, amados hermanos, no podemos ser ingenuos. No todos enseñan la Biblia, no todos enseñan la verdad. Hay una característica de los falsos maestros que dice que son personas divisionistas. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus divisiones. ¿Se da cuenta? Entonces, estos falsos maestros siempre tienen podemos decir, la voluntad de ser personas que dividen, que separan, que desaniman inclusive. Es una enseñanza divisionista, es una enseñanza que los aleja de la Biblia que nos une, ¿verdad? Porque a nosotros nos une una misma palabra, un mismo Señor y un mismo bautismo. Pues estos falsos maestros tratan de dividir las iglesias, hacer grupos, sectas, son sectarios, de manera que tratan de atraer sobre ellos la atención y aún la adoración, porque podemos entender que hay personas que se gozan, ¿no? Aman que los idolatren, aman el ser prácticamente alabados, el ser idolatrados, el ser adorados, y ahí prácticamente esa persona se constituye en un falso maestro, una persona que aleja de la verdad de Dios a las almas. Dice más, estos falsos maestros, muy contrario a verdaderos maestros, van a introducir encubiertamente herejías. Quiere decir que son personas que son bien sabias para introducir falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Podemos entender entonces que con esta verdad que no todos los que predican la verdad de Cristo en su palabra. Y entonces esto nos llama poderosamente la atención y nos da que pensar a todos nosotros cómo es que vamos a evaluar cuando estamos escuchando a un verdadero maestro. Pues la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceremos. Si vemos, por ejemplo, que en esta persona son personas que quieren dividir, son personas que quieren confundir, o son personas que quieren irse contra sus pastores, contra sus líderes, el orden establecido por Dios en una iglesia,
entonces son frutos de división. Y entonces es muy importante que como cristianos podamos discernir y entender que estamos escuchando a un falso maestro, alguien que no me enseña la verdad. No me enseña la Biblia, porque la Biblia es una fuente de toda verdad. La Biblia es Cristo. La Biblia es Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. La Biblia no es un libro muerto. La Biblia tiene poder. Es un libro vivo. El cielo y la tierra pasarán, mas la Biblia no pasará. Imagínate, los cielos fueron hechos por la Biblia, por la palabra. Quiere decir, hermanos, entonces, que el Señor nos llama la atención y nos advierte que llegarán falsos maestros que van a introducir sutilmente, o sea, encubiertamente herejías. Son personas que muchas veces llegan a tu casa o llegan tal vez a una iglesia o llegan a algún lugar donde se está enseñando la verdad de Dios, y entonces tratan de una forma muy inteligente, una inteligencia del mundo, de introducir enseñanzas que alejan, ¿verdad?, a la gente, a las personas de la verdad. Comienzan a enseñar otras cosas, cosas místicas, cosas raras que no se entienden, y tratan de llevar a las almas o sacar a las almas de la palabra, sacar a las almas del versículo, apartar a las almas del Señor, apartarlos de la Biblia, de la verdad. Y es ahí donde nosotros debemos tener bastante cuidado. Falsos maestros, no todos son verdaderos maestros, no todos son verdaderos predicadores. Así que nosotros como cristianos necesitamos crecer en sabiduría para discernir si es que verdaderamente me está enseñando esta persona la verdad o me está enseñando algo que va a generar divisiones, contiendas. Amados hermanos, una predicación que genera pleitos o divisiones ya es una predicación que es herética, es una enseñanza que genera separación y sectas. Así que ahí es donde nosotros debemos como cristianos tener bastante cuidado de identificar si la persona que me está enseñando la Biblia es una persona que es un verdadero maestro o es un falso maestro, o está llevando prácticamente a la gente hacia el predicador. Ahí es donde entonces el enemigo de las almas está trabajando. Dice que esta es una de las características de estos falsos maestros, es que dice la Biblia, generan disoluciones, que significa divisiones. Ellos aman el dividir una iglesia. Ellos aman el que las ovejas se confundan. Ellos aman que los hijos de Dios se peleen entre ellos, discutan entre ellos. Son personas divisionistas, amados hermanos. Así que la Biblia nos dice la verdad. La Biblia nos dice la verdad. Van a llegar. Me ha pasado a mí como pastor, como iglesia. Le ha pasado a muchos pastores que han llegado personas que parecen buenas. Parecen personas aún espirituales y hablan de Dios. Dios me dice, Dios me reveló. Son frases típicas de estas personas que tratan de apartar tu oído de la verdad que es la Biblia, la palabra. Y hay otra característica más de estos falsos maestros. Hemos visto una primera característica, que son personas divisionistas, tratan de enfrentar al rebaño con sus líderes, enfrentar al rebaño con sus pastores y enfrentar al rebaño, alejarlos de la Biblia, o sea, dividirlos de la verdad de Dios. La segunda característica dice que serán personas llenas de avaricia, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia quiere decir que ellos estarán más pendientes a generar temas que produzcan dinero o cosas que produzcan dinero o enriquecimiento. La segunda característica de estas personas dice que son personas que están llenos de avaricia, que siempre están enfocando a la gente a la prosperidad.
o relacionando al Dios de la palabra con suplir las necesidades de las ovejas. Y prácticamente podemos decir, elevan esos mensajes económicos, como que si Dios es un Dios que va a repartir el dinero a diestra y siniestra. Y hoy en día hay personas que tratan de llevar un mensaje enfocado solamente en lo material. Si bien es cierto, Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero el enfoque no debe ser solamente en esos temas. Yo he conocido mensajes, ¿verdad?, que tal vez llevan a las almas solamente a enriquecer a los predicadores. También pasa así. Y lamentablemente entonces estos predicadores están dando mal ejemplo al mundo, y todos los pastores, todos los que predicamos, muchas veces nos juzgan tal vez por ese tipo de mensaje o ese tipo de enseñanza. Yo creo que usted debe escuchar a aquel predicador y a aquel pastor que predique la Biblia y que enseñe la Biblia y que anime a practicar las verdades de Dios en nuestras vidas, en un proceso de regeneración del Espíritu Santo. Así que la segunda característica dice que la motivación de ellos será muchas veces las cosas materiales, será avaricia, o sea que son personas que quieren acumular riqueza, acumular dinero. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues hermanos, su motivación es económica muchas veces. Dios suple la economía, Dios bendice y dice que el obrero es digno de su salario, pero en la característica de lo que dice la Biblia de estos falsos maestros siempre va a ser avaricia, ¿no? Una persona que está con un problema de avaricia son personas que solamente piensan en lo material y se olvidan que las cosas espirituales tienen un peso y un valor muy grande y sobrenatural. Dice que harán mercaderías con palabras fingidas. ¿Y qué son las palabras fingidas? Que es una tercera característica de estos falsos maestros. Son personas que tienen una labia, una forma de hablar que te endulzan el oído, te elevan, te suben a una nube, ¿no? Y la palabra del Señor dice que hay que cuidarnos de las palabras de adulación, porque tienden lazo, red sobre nuestros pies. Son personas que te van trabajando la mente con palabras, dice la Escritura, palabras fingidas, te motivan, te endulzan, ¿verdad? Te acarician tu ego, acarician tu vida, y entonces uno cae como esa ave a una red. Por eso, amados hermanos, el Señor nos dice en este momento que debemos madurar y debemos discernir y no ser ingenuos, sino que es bueno saber qué se está escuchando, qué se está predicando. Y hoy con esta pandemia pues aparecen tantas personas tratando de presentarse como predicadores, y a la verdad, hermano, que no predican la Biblia, que es lo que el pueblo necesita aplicarse a su vida. Dice que harán mercadería por avaricia con palabras fingidas. Sobre los tales, la palabra de Dios dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis amados hermanos, de corazón les decimos que debemos cuidarnos de los falsos maestros que quieren dividir la iglesia, dividir a la gente del Señor, personas que son motivados por el dinero y personas que tienen unas palabras fingidas, una forma de hablar y de elevar el ego de las personas, que muchas veces, hermano, no toda persona lo tiene. Son personas, como dice, que te palabrean, ¿no? Así como dice el término popular, te palabrean hasta que caes en estas falsas enseñanzas y lamentablemente te alejas. Yo he conocido de iglesias que han habido grupos de 15, 20 personas que se han alejado de su iglesia, que les enseñaba la Biblia, la palabra, y se han ido tras otras enseñanzas, tal vez experiencias personales, motivaciones diferentes,
Y eso es lo que sucede. Así es entonces así te lleva un falso maestro. Y iglesia, yo te animo en este momento a orar y a pedirle perdón al Señor si tal vez has escuchado otras doctrinas que te alejan de la Biblia. Es muy importante, hermanos, que todo aquel que te predique la Biblia, que te predique la experiencia bíblica, de manera que nuestro corazón pueda caminar pegado y cerca al corazón de Dios. Y por eso, como Dios es tan bueno, quiere que nos cuidemos. Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, dejó esta enseñanza mediante el apóstol Pedro para que nosotros debemos cuidarnos de caminar tras falsos maestros, falsos profetas y aún también falsos pastores, hermanos. Y también hay falsos pastores. No todos son verdaderos pastores. Solamente los que son de confianza son los que te enseñan la palabra de Dios y te animan, ¿verdad?, a escuchar la verdad de la Biblia. Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, eso ha sido este mensaje que hemos compartido. Que te cuides de recibir enseñanzas que dividen, enseñanzas que te alejan del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por este mensaje. Dios mío, tu palabra es verdad. Gracias porque esto sucede y va a seguir sucediendo. Padre, permite que tu pueblo, permite que tus hijos jamás se aparten de la Biblia, jamás se aparten de la verdad, porque no pueden caminar, no pueden darle más peso, más valor a otras cosas que a la palabra de Dios. En esta hora bendecimos la vida de mis hermanos, de toda la iglesia, todas las misiones y también personas que se están añadiendo en esta pandemia a escuchar la verdad de Dios. Los bendecimos. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Pues, hermanos, le animo a seguir escudriñando la Biblia. Ahí está la verdad, y la Biblia no es un libro muerto, es vida. Cada versículo te da vida, cada versículo nos da salvación y nos redarguye el corazón para ser bendecidos. Si tú quieres bendición, lee la Biblia, aplícala y vive practicando la Biblia, aunque no somos perfectos, pero poco a poco vamos mejorando, porque el Señor dice que mejoremos ciertas actitudes y aún con este tema también, ¿verdad? A poder acercarnos a la verdad de Dios y apartarnos de toda falsa enseñanza y falsa doctrina. Que Dios te bendiga y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.